¿Se puede ver? Voy a ponerle... Sí, sí se puede ver, ¿no? Listo, sí se puede ver. Ya, genial. Okay. Vamos a comenzar. El tema es espermatogénesis y ovogénesis. Yo soy Adrián Guaita. Y pues, sin más dilación, comencemos. Bueno, el índice, bueno, vamos a ver lo que es la introducción, luego la gametogénesis en 4 fases. Vamos a ver la ovogénesis primero, luego vamos a ver la espermatogénesis y finalmente vamos a abordar un poco la relevancia clínica. Bueno, la introducción es que principalmente necesitamos gametos para la fecundación. La gametogénesis sería el proceso de formación de células sexuales maduras, estos gametos, para la fecundación, donde va a haber 2 procesos distintos, uno en hombres y otro en mujeres, donde la ovogénesis va a ser el proceso donde las ovogonias se van a tener que transformar en ovocitos maduros y la espermatogénesis van a ser los eventos cuales las espermatogonias van a tener que transformarse en los espermatocitos. Va a haber diferencias en tiempo respecto a la mujer como el hombre, donde la maduración de los ovocitos en las mujeres inicia antes del nacimiento, entre el periodo embrionario y fetal, y la maduración de los espermatozoides inicia en la pubertad y continúa hasta la vejez. Bueno, un concepto importante para esto es los gametos, que pues es lo que necesitamos para la fecundación. Bueno, estos son células sexuales maduras aptas para dicha fecundación. Okay. Bueno, aquí está una breve diapositiva de lo que vamos a ver a lo largo de toda mi presentación, donde en primera instancia vamos a abordar los orígenes de las células germinativas primordiales y la migración de estas hacia las gónadas, luego el incremento de estas células germinales por mitosis, prosiguiendo luego con la reducción del número cromosomal, cual ya sería un proceso llamado meiosis, cual ya lo vimos el día de ayer. Y finalmente la maduración estructural y funcional de los óvulos y espermatozoides. Aquí tenemos una imagen que en la parte superior derecha, donde se ve las células germinales primordiales yendo desde el saco vitelino hacia las gónadas. Bueno, ok, vamos a empezar con las células germinativas primordiales, las CGP. Para esto he hecho esta especie de esquema, donde pues estas CGP nos van a originar los gametos, tanto en hombres como en mujeres. Y estas CGP van a aparecer en estas paredes laterales, en el epiblasto, también se dice del saco vitelino, están aquí. Y estas van a migrar a lo largo de todo el intestino posterior hasta en la cuarta semana, hasta que en la quinta semana ya van a llegar a la cresta gonadal, aquí. Y ahora ya son las gametogonias. Este es el primer paso de los 4 que pusimos, el cual sería la migración a las gónadas. Estas CGP además se van a asociar con los cordones sexuales primarios. Bueno, esta es una imagen, más que nada ilustrativa, de una vista estereoscópica, donde se ve que las CGP están cercadas a este epitelio germinativo. Ok, ahora vamos a ver un poco de gráficas en cuanto a las células germinativas primordiales en las mujeres, donde principalmente se da un punto alto, donde la importancia es esto a los 5 meses después de la concepción, el número de CGP es alto, en 7 millones. Y luego, cada uno de los CGPs van a sufrir el proceso de atresia. Entonces, estos folículos atrésicos van a ir incrementándose con el tiempo, que es esto de verdecito, donde en la prepubertad va a estar en esta porción, en la adultez ya va a llegar como que la mitad, y luego de la menopausia va a estar en su mayoría, un 90 y algo por ciento. Bueno, vamos a abordar las etapas de la gametogénesis, abordando también unos conceptos claves como son la gametogonia y la gametogénesis, donde se dice que en los hombres es la espermatogonia, lo que en las mujeres es la ovogonia, y en los hombres es la espermatogénesis, lo que en las mujeres sería la ovogénesis. Bueno, siguiendo, va a haber, como ya lo mencioné antes, el incremento de estas células germinales primordiales mediante la mitosis, donde tenemos las CGP, las células germinativas primordiales, que van a proliferar por mitosis y nos va a dar las gonias en hombres y mujeres. La ovogénesis y espermatogénesis van a ser los procesos que van a involucrar el crecimiento de estas gonias y su posterior desarrollo. Y para luego darnos el cito que va a ser diploide. Bueno, y este sería el ovocito primario en las mujeres y el espermatocito primario en los hombres. Ok. Bueno, continuando, la ovogénesis, donde tenemos aquí un esquema general de todo lo que sería el proceso, donde primero está... Un momento, por favor.
No, no. Ok, continuamos. No era para mí la llamada. Bueno, aquí tenemos el proceso general, donde primero empezamos con el ovogonio, que luego va a ser un ovocito primario, y este se va a detener en profase 1, en la fase diploteno de la profase 1. Debido a que las células foliculares secretan factores inhibidores que lo mantienen en esta fase. Luego, esta va a continuar su proceso debido al pico de la LH hasta quedarse en metafase, donde solo se completará si el ovocito es fecundado en la fertilización. Donde acá tenemos que el ovocito primario, donde va a comenzar luego la maduración, nos va a dar un ovocito secundario y primer cuerpo polar. Aquí se van a tener en la metafase 2, y solo si se da la fertilización, se va a continuar en el óvulo maduro, el segundo cuerpo polar, y los cuerpos polares del primer cuerpo polar. Este sería el esquema general. Y ahora vamos a ver el desarrollo en el folículo, donde acá he hecho una gráfica. Bueno, ahí está la bibliografía también. Ahí está otra también aparte. Y he considerado la edad, la histología folicular, el evento meiótico en el óvulo y el complemento cromosómico que este va a tener. En la edad, bueno, en el periodo fetal, en las mujeres, no hay folículo. Y el evento meiótico en el óvulo va a ser el ovogonio y su complemento cromosómico va a ser 2N2C. Antes del nacimiento se va a tener a los folículos primordiales que van a incluirse adentro el ovocito primario. Este va a tener complemento cromosómico 2N4C. Después del nacimiento ya se va a tener los folículos primarios, donde ese va a continuar con el ovocito primario y va a tener la misma carga genética. Luego de la pubertad se va a tener el folículo secundario que va a seguir teniendo el ovocito primario con la misma carga cromosómica. Bueno, luego se va a tener en un periodo posterior a este el folículo terciario, donde el evento meiótico en el óvulo, después del pico de la LH, es el ovocito secundario más el primer cuerpo polar, que el complemento cromosómico es 1N2C. Y luego el óvulo ovulado va a tener al ovocito secundario y el primer cuerpo polar con el mismo complemento cromosómico, para finalmente tener al óvulo fertilizado, donde se va a encontrar este y el segundo cuerpo polar. Y el complemento cromosómico va a ser haploide y se va a complementar con el espermatozoide. Bueno, acá hemos usado unos gráficos y vamos a comenzar con el ovario de niño. Esta imagen está a 10X, donde existe un epitelio germinativo. Bueno, principalmente existe la corteza ovárica y la médula ovárica. La corteza ovárica vamos a encontrar el epitelio germinativo y solo vamos a encontrar en la corteza ovárica los folículos primordiales. Es la estructura principal de este ovario de niña. Y en la médula ovárica habrá el estroma ovárico, donde se va a tener tejido conectivo denso más los vasos sanguíneos. Okay. Luego, en el ovario de adulta, estas son imágenes a 40X, vamos a tener a los folículos que ya hemos mencionado previamente, donde está el folículo primordial, folículo primario unilaminar, también vamos a tener al folículo primario multilaminar, para posteriormente en el folículo secundario tener dos antros. Bueno, en el secundario solo se van a tener más de un antro, entonces es normal que este folículo secundario tenga dos antros y de ahí tenga el ovocito en medio. Y luego, en el ovario de adulta, bueno, acá vamos a mencionar algunas características importantes, como las capas que va a tener como el cúmulo óforo, bueno, empezando de adentro hacia afuera, el cúmulo óforo va a mantener al ovocito ahí impregnado. En el centro vamos a tener también el antro. Luego, las células de la granulosa van a ser las que están rodeando todo esto de acá, todo este sistema. Fuera de las células de la granulosa se va a encontrar a la teca interna, que esta va a ser más vascular y va a tener a los receptores de LH. Y en la teca externa, esta va a ser menos vascular. Y también vamos a mencionar que las células foliculares van a tener receptores a la FSH. Bueno, este folículo terciario es preovulatorio, o sea, no termina la meiosis 1 y va a terminar luego. Bueno, vamos a explicar ese proceso. Bueno, principalmente el folículo terciario se sintetiza estradiol, que es E2, y cuando esta concentración llega a más de 200 picogramos por mililitro, va a provocar la secreción pulsátil de la LH, y esto va a ocasionar la ovulación, ocasionando que este folículo ovulatorio ya llegue hasta la metafase 2, que solo va a continuar si es que se da la fertilización.
Continuando, bueno, luego se tiene el cuerpo lúteo. Bueno, acá tenemos imágenes a 10X y 40X, donde la estructura es que bueno, al centro se va a tener a la zona hemorrágica, a la periferia vamos a tener dos tipos de células que, bueno, van a ser el resultado de la degradación de las células de la granulosa y las células de la teca. Las de la granulosa se van a convertir en granuloluteínicas y de las tecas se van a convertir en tecoluteínicas. Aquí tenemos, bueno, en la imagen está al centro la zona hemorrágica, aquí a la periferia, pero no tan afuera, vamos a tener a las células granuloteínicas y ya en la periferia vamos a tener a las tecoluteínicas. Aquí tenemos otra imagen que también está resaltando esto. Y bueno, otro aspecto importante es que las células de las granuloteínicas van a producir progesterona, en tanto a las células tecoluteínicas van a producir estrógenos. Bueno, continuando, finalmente ya con el cuerpo albicans, donde principalmente va a estar formado por fibroblastos, que en una especie de cordones, donde van a estar ahí apilados, y no se va a tener muchos vasos sanguíneos, y este estromo ovárico va a estar de fondo, donde lo más principal van a ser los fibroblastos, cordones de tejidos conjuntivos. Aquí tenemos dos imágenes, una 10 y otra 40X. Otra estructura importante en lo que respecta a la práctica de este tema es la tromputerina. Esta tromputerina, vamos a ir de afuera hacia adentro, donde la capa más externa sería la serosa, la muscular, que va a ser continuación de la serosa, bueno, va a estar más adentro, y la mucosa, que es la que se encuentra más adentro, que va a tener la lámina propia y el epitelio cilíndrico simple. Este epitelio va a tener dos tipos de células, ciliadas y secretoras, y las secretoras van a producir una secreción ceromucosa. Bueno, esto principalmente el epitelio, y los dos tipos de células son lo más importante de la tromputerina, 40X. Ok, vamos a empezar con la espermatogénesis, donde tenemos, bueno, al espermatogonium, que va a pasar a espermatocito primario, y va a continuarse a dos espermatocitos secundarios. Estos dos, cada uno va a generar dos espermátides, y cada espermátide, mediante el proceso de la espermiogénesis, va a generar un espermatozoide. Este proceso es continuo, no hay paradas como sucede en las mujeres, en las meiosis. Bueno, vamos a empezar con la espermatogénesis con el testículo de niño, pero vamos a abordar algunos aspectos importantes en él, donde, bueno, el proceso principal es la producción de espermatozoides. Estos se van a dar a partir de lo que es las células germinativas primordiales. Esto va a ocurrir en los túbulos seminíferos de los testículos. Y en el niño, en lo que respecta al niño, vamos a tener una estructura llamada los cordones sexuales primarios, que serían como esta especie de bolitas que se va a tener, y que al corte histológico se van a ver en dos dimensiones como un círculo. Cada cordón sexual primario va a tener sus células germinativas primordiales y también sus células foliculares. Estas células foliculares son las futuras células de Sertoli. Estas son más numerosas. Luego, estas células germinativas primordiales en las gónadas, ya luego cuando migran, van a proliferar rápidamente. Bueno, en lo que está en corchetes es lo del cordón sexual primario, y lo que está fuera de cada cordón sexual primario son los espacios intersticiales, donde vamos a encontrar las células de Leydig, que son estas de aquí. Aquí he puesto a las células germinativas primordiales. Bueno, no se nota bien por la imagen, pero esta es una especie de redonda, es más basal que la célula folicular. Y bueno, la espermatogénesis en general va a durar de 64 a 70 días, y lo va a comandar la hormona EGCH, bueno, la hormona estimulante del epitelio germinativo. Continuando. Aquí tenemos dos imágenes histológicas también del testículo de niño a 4X, y aquí está a 40X. Bueno, esta espermatogénesis es postnatal y va a continuarse antes de la pubertad. Sí, claro, bueno, sí. Porque es testículo de niño. Ok. La espermatogénesis, ahora ya continuando, que vamos a continuar ya en el adulto, donde va a haber unos cambios en el testículo del adulto, donde las células germinativas primordiales van a producir las espermatogonias tipo A y tipo B. Pero primero va a producir la espermatogonia tipo A. Luego a esta espermatogonia tipo A va a producir 50-50. Va a producir la mitad de espermatogonias tipo A para que sigan produciendo otra mitad de espermatogonias tipo A, y
y la otra mitad va a ser la espermatogonia tipo B. Ya, y que luego esta espermatogonia tipo B va a producir a la nueva línea germinativa, que son ya los espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Okay. Y también vamos a tener a las células folliculares, que eran las futuras células de Sertoli, ahora ya siendo células de Sertoli en el adulto. Estas van a estar cerca de la superficie de la luz tubular, bueno, van a estar en una especie de triángulos que se van a encontrar a lo largo de los cordones sexuales secundarios. Y estas células Sertoli van a secretar inhibina, y esta inhibina va a inhibir a la hormona estimulante del epitelio germinativo cuando la testosterona está elevada. Una especie de regulador de la hormona estimulante del epitelio germinativo. Así como las células de Leydig también van a tener una función importante, la producción de andrógenos por parte de la ICSH, la hormona estimulante de las células intersticiales. Acá en la imagen he puesto el espermatozoide, que no se nota tan bien, pero es como que bien delgadito. Continuando, se nota como que yéndonos de adentro hacia afuera, vamos a ver a las espermátides, a los espermatocitos primarios, y en todo lo que es el recorrido de basal hasta el abdominal, vamos a tener a las células Sertoli como esta especie de triángulos alargados. Y vamos a tener también a las espermatogonias, que van a ser basales. Y las células de Leydig, bueno, ya son las que he mencionado antes, son las intersticiales. Bueno, este testículo adulto está a un aumento de 40x, y esto va a irse de largo desde la pubertad, que son más o menos los 12 años, hasta la vejez. Bueno, acá tenemos otras imágenes donde, bueno, he puesto para señalar unas estructuras que también no he mencionado aún, como serían la túnica albuginea que rodea acá todo el epitelio germinativo, y también los cordones sexuales secundarios. Bueno, sí lo he mencionado. Okay, continuando, esto continúa al epidídimo donde se da la maduración. Y aquí vamos a tener un epitelio, un conducto ependimario que va a tener epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con estereociles. Y vamos a encontrar tejido conectivo laxo entre estos conductos epididimarios. Okay. Continuando, luego de estos conductos epididimarios, vamos a ver otro aspecto importante en lo que respecta a la práctica, a lo que es el conducto deferente. Aquí he puesto dos imágenes, una de 4 y otra de 40x. Acá, bueno, lo más resaltante es ver más que nada la imagen y algunas estructuras que por ahí se puedan decir, como la adventicia, que está más externa, y la muscular, que es la que está no tan externa ni interna. Bueno, también otro aspecto importante es la luz irregular que se va a tener en el conducto deferente, y su mucosa, que va a tener la lámina propia y el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocitos. Bueno, continuando, la estructura típica de un espermatozoide, acá vamos a ver, aquí está. Bueno, sería la cabeza, cuerpo y cola, donde la cabeza va a tener el núcleo y el acrosoma. El núcleo va a estar condensado con cromosomas, y el acrosoma va a ser una especie de resultado de la transformación del aparato de Golgi con enzimas necesarias para la fecundación. El cuerpo va a tener mitocondrias que van a proporcionar la energía necesaria al flagelo, donde este flagelo es importante para la movilidad y está compuesto de microtúbulos. Okay. Continuando con la espermatogénesis. Aquí en la espermatogénesis se va a realizar la capacitación, donde los espermatozoides son funcionalmente inmaduros después de la espermatogénesis, y estos van a requerir una maduración final para ser metabólicamente activos y que puedan fecundar un óvulo. Van a pasar por distintos lugares, y aquí he puesto 3 de ellos, donde primero van a estar en el epidídimo, donde el espermatozoide cubierto con glucoproteínas y colesterol no está capacitado, no está preparado para fecundar. Luego, cuando pasa al trato reproductor femenino, lo que serían el útero y parte de las trompas de falopio, va a perder las glucoproteínas y colesterol, y esto va a dar mayor fluidez a la membrana del espermatozoide, donde se van a exponer los receptores específicos en la superficie del mismo, y se va a dar la preparación del acrosoma, el cual va a ser importante para la ovulación, para la fecundación. Y en las trompas de falopio, bueno, este ya va a estar capacitado para la reacción acrosómica, que ya va a ser cuando va a penetrar la zona pelúcida y va a fusionarse con el óvulo. En la relevancia clínica, que es los aspectos finales,
vamos a tener los teratomas, que bueno, es cuando una célula germinativa primordial se pierde, o sea, no sigue la migración del saco vitelino, 4 semanas, a la gona, que llega a la quinta. Normalmente se mueren, pero hay otras que sobreviven y van a tener tejidos muy bien diferenciados como la piel, cartílago, hasta dientes. Y estas están en regiones, principalmente en la región mediastínica, región sacrococcígea y bucal. En la imagen vemos a la región sacrococcígea. Otra patología es la trisomía 13, el síndrome de Patau, donde, bueno, principalmente no viven tanto estos niños, viven menos de un año. Es la tercera trisomía más común. Tenemos malformaciones a nivel del cerebro y médula, así como efectos cardíacos, oculares, labio leporino paladar hendido. Y bueno, la mayoría de estos diagnósticos se realizan mediante cariotipo. No hay un tratamiento disponible y estos no sobreviven más allá de un año. Continuando con la trisomía 18, el síndrome de Edwards. Esta es la segunda trisomía más común, con predominio en niñas. Los rasgos característicos son la restricción de crecimiento intrauterino, defectos cardíacos, puños cerrados con dedos superpuestos y pies en mecedora. El diagnóstico también es igual que el anterior, en cariotipo, y no hay tratamiento disponible. También, al igual que el anterior, va a vivir menos de un año de vida. Otro que vive más de un año de vida es la trisomía 21, que es el síndrome de Down, que es uno de los más conocidos, donde estos individuos van a tener rasgos craneofaciales y musculoesqueléticos, así como múltiples anomalías médicas que involucran el sistema cardíaco, gastrointestinal, ocular y auditivo. En última instancia, el cariotipo confirma el diagnóstico en el periodo prenatal o postnatal. No hay una cura para este síndrome de Down y el tratamiento, bueno, es en base a las manifestaciones clínicas que puedan presentarse en el individuo. Y eso sería todo. Muchas gracias.